Hola de nuevo a todas y a todos. El día de hoy hablaremos acerca de cómo se produce la energía eléctrica que utilizamos cada día en nuestros hogares. El tema se llama obtención y aprovechamiento de la electricidad. Como ya habíamos mencionado en clases previas, de todos los tipos de energía que existen, la que más utilizamos en la actualidad es la electricidad. En la imagen de la izquierda se muestra un aproximado del uso que hacemos de ella cada día. ¿Alguna vez habrías escuchado que dejar la puerta del refrigerador abierta, la luz encendida durante el día o la música a todo volumen cuando nadie la está escuchando contamina? ¿Qué relación existe entre el desperdicio de la electricidad y la contaminación de la atmósfera? Descubrámoslo juntos el día de hoy. Primero, definamos nuestro concepto principal de la clase del día de hoy. ¿Qué es una central eléctrica? También se puede llamar planta eléctrica o estación de generación eléctrica. Literalmente, es una instalación industrial en donde se produce electricidad a gran escala. Como observabas en la imagen anterior, existen distintos tipos de centrales eléctricas, todo ello en función de la fuente de energía que empleen para su funcionamiento. ¿Cómo que fuentes de energía? Recordemos un poquito nuestro curso de biología. Existen dos fuentes de energía enormes en nuestro planeta, las fuentes de energía renovables y las fuentes de energía no renovables en términos generales. Las primeras, como su nombre lo indica, se pueden regenerar, no se agotan, tienen disponibilidad ilimitada, son sostenibles en el tiempo y en el espacio, no dejan rastro ecológico, no contaminan. Entre ellas se incluye la solar, la eólica, la geotérmica, la relacionada con el agua y con los biocombustibles. Mientras que cuando hablamos acerca de los recursos no renovables, nos referimos a aquellos que terminarán por agotarse tarde o temprano, no se pueden regenerar a sí mismos. Contamos con reservas escasas y limitadas de ellos. No son sostenibles en el tiempo y en el espacio, se van a acabar, tenemos que sustituirlos, son contaminantes. A eso se refiere esta idea de que tienen una huella ecológica elevada, dejan un gran rastro acerca de nuestra presencia con nuestra contaminación. Entre ellos se incluyen el petróleo, el carbón, el gas natural y también los combustibles nucleares. Antes de hablar del funcionamiento general de una planta eléctrica, recordemos los siguientes conceptos clave. Inducción electromagnética. Recuerden que literalmente se refiere a generar electricidad con imanes. De manera más formal, es la generación de una corriente inducida por un campo electromagnético que varía en el tiempo. Generador eléctrico. Recordemos que es un dispositivo capaz de transformar el movimiento en electricidad y funciona a partir del principio anterior que se llama inducción electromagnética. Transformador eléctrico. Recordemos que este dispositivo es capaz de aumentar o disminuir el voltaje. Y para comprender el funcionamiento de las centrales eléctricas, presentamos el día de hoy a la turbina. Es una máquina motriz, una máquina que se mueve de flujo constante, necesita que un fluido pase por sus aspas y le transfiera parte de su energía cinética, ¿verdad? Este flujo da lugar a energía mecánica. En las centrales eléctricas se utilizan turbinas de este tamaño. Hablemos acerca del funcionamiento general de todas las centrales eléctricas. En todas las centrales, el objetivo principal es mover el dispositivo anterior, la turbina, a como dé lugar, ya sea con agua, con vapor de agua, con agua que cae, con viento o de cualquier otra forma. Como dé lugar, tenemos que hacer que se mueva la turbina. El movimiento de la turbina, en consecuencia, activará el generador eléctrico, este dispositivo que transforma movimiento en electricidad. Este generador, como mencionábamos, gracias al efecto que se llama o el fenómeno llamado inducción electromagnética, transforma el movimiento en electricidad. Y finalmente, la corriente generada se amplifica con ayuda de los transformadores. Aumenta el voltaje
y se distribuye a los centros de consumo por medio de cableados y torres eléctricas. Todas las centrales tienen el mismo funcionamiento general anterior. Turbina se mueve, activa el generador produce electricidad, la cantidad de electricidad generada se aumenta en el transformador y de ahí pasa por cableado eléctrico y por torres hasta que llega a los centros de consumo, nuestros hogares. Hablemos acerca de las principales tipos de centrales eléctricas. Empecemos con la central termoeléctrica, también llamada central térmica. Primero, digamos que esta funciona, su fuente de energía son los combustibles fósiles, el carbón, el gas natural o los derivados del petróleo. ¿Cuál es el proceso? Literalmente, se tiene que quemar este combustible. El calor generado evapora el agua que se contiene en una caldera. La caldera produce vapor que a presión hace que se mueva la turbina, iniciando con con el proceso general. Turbina, generador, transformador, cableado. Al final, se enfría y se condensa el agua para su reutilización. Tomen atención y tomen nota en esta parte. Entonces, la central térmica o termoeléctrica es aquella que requiere quemar combustibles fósiles para generar electricidad. ¿Cuáles son sus beneficios? Se genera una cantidad impresionante de energía eléctrica. De hecho, la mitad de la energía que utilizamos en México proviene de termoeléctricas y el 70% de la que se utiliza a nivel mundial. Sin embargo, conlleva una serie de riesgos importantes. Utiliza recursos no renovables que además son altamente contaminantes. Sus subproductos son el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el trióxido de azufre, conocidos en conjunto como gases de efecto invernadero, que promueven este efecto, y también la aparición de la lluvia ácida. Son extremadamente contaminantes. ¿Ya ves? Por eso no tenemos que desperdiciar electricidad. Contaminamos indirectamente al desperdiciarla. Ahora bien, como decíamos, uno de los principales riesgos es que utiliza recursos no renovables. Se proyecta que en los próximos 30, 40, 50 años se esté agotando las reservas de petróleo a nivel mundial. ¿Qué haremos sin petróleo? ¿Nos quedaremos sin autos en movimiento, sin energía eléctrica? El gran reto de nuestras generaciones es encontrar una fuente energética que sustituya al petróleo en el mediano y en el largo plazo para que en los próximos años podamos seguir viviendo con este estilo de vida que ya nos hemos acostumbrado. Si no, sería retroceder en el tiempo. ¿Qué haremos en un mundo sin petróleo? Continuemos con el siguiente tipo de central, la central hidroeléctrica. La fuente de energía es la energía cinética generada por una caída de agua. En la imagen se explica detalladamente todo el proceso general. En resumen, cuando se abren las puertas de la presa, cuando se abren estas puertas, el agua contenida en el embalse, el agua refrenada artificialmente, comienza su movimiento y le transfiere parte de su energía cinética a la turbina. Al activar la turbina, se activa el generador y se inicia con el proceso general de producción de energía eléctrica. El generador transforma el movimiento en electricidad, los transformadores la amplifican y de ahí se manda a los centros de distribución. ¿Cuáles son sus beneficios? Esta utiliza recursos que no contaminan, que el agua caiga no contamina. Además, que es relativamente barato explotarla y mantenerla una vez ya construida. De hecho, en nuestro país existen 64 centrales hidroeléctricas. Sus riesgos: es complicadísimo regresar el agua al cuerpo acuático donde pertenecía. Casi siempre estas aguas terminan utilizándose para riego, es decir, estamos afectando el ecosistema. Además de que presenta un elevado coste de construcción, no solo económico, sino también ambiental. Tienes que destruir un ecosistema para poder construir una central hidroeléctrica. Entonces, tiene ese doble coste elevado. En la imagen, observamos una de las nuevas propuestas de las hidroeléctricas que tras utilizar
el agua, se construye de una manera noble y la regresan al cuerpo donde pertenecía. Entonces es un poco más sustentable, puede permanecer más en el tiempo. Ahora hablemos acerca de la central nucleoeléctrica. En estas, la fuente de energía son los combustibles nucleares, principalmente el uranio 235, cuya fisión, rompimiento, descomposición, libera una gran cantidad de energía en forma de calor y radiación gamma. Todos hemos visto las centrales eléctricas en esta famosísima serie de televisión y nos indican que el uranio es así, aunque en realidad las barras de uranio lucen más de esta manera. ¿A qué se refiere este proceso de fisión del uranio 235? Aunque es un tema de física, podemos empezar de química, perdón, podemos empezar a contarlo con una breve historia. ¿Qué es esto de la fisión nuclear? Aquí tenemos al uranio 235, un átomo como todos los demás, compuesto por un núcleo de protones y neutrones, y en donde alrededor se encuentran los electrones. En este caso no nos interesan los electrones, nos interesa únicamente ese pesado núcleo de uranio con muchos protones y muchos neutrones. Este núcleo es relativamente inestable y cuando hacemos que una partícula choque contra él, pasamos a la parte número 2. El núcleo se vuelve aún más inestable de lo que ya era, de tal manera que el uranio tiende a fisionarse, a descomponerse, a romperse. Como proceso de esta separación, de esta fisión, se libera energía y se forman átomos más ligeros y relativamente más estables. Sin embargo, se generan partículas que a su vez vuelven a chocar con estos átomos, núcleos atómicos recién formados, en un proceso que se conoce como reacción en cadena, liberando nuevamente gran cantidad de energía, reitero, en forma de radiación gamma, que es parte del espectro electromagnético, y también calor. Entonces, ¿qué es esto de la fisión del uranio? Literalmente, una partícula choca con su centro, el centro se rompe, genera energía, las partículas energéticas recién generadas vuelven a chocar con el núcleo y el núcleo se vuelve a romper hasta que alcanza un estado estable. En este proceso que se llama reacción en cadena del uranio 235, se libera gran cantidad de energía. Ahora sí, una vez entendido esto, hablemos acerca del proceso que ocurre al interior de las centrales nucleares o nucleoeléctricas. Al interior del llamado reactor, una bóveda perfectamente aislada del resto del entorno y del resto de la planta, en su interior ocurre el proceso anterior de manera controlada, la fisión nuclear. La energía liberada, principalmente el calor, otra vez evapora el agua que está contenido en una caldera. El vapor obtenido se mueve por una tubería a presión, activando la turbina e iniciando con el proceso general de generación de electricidad. En este tipo de centrales es necesario que estén cerca de un cuerpo de agua, ya que es necesario para su constante enfriamiento y refrigeración, y que de esa manera que el proceso no se salga de control. En nuestro país solo existe una central nuclear, se llama la central Laguna Verde y está en Veracruz, así como en Springfield tiene su planta nuclear. En México también tenemos una, está en Veracruz. ¿Cuál es su beneficio? Genera una gran cantidad de energía. Por ejemplo, en países desarrollados como Francia y Japón, es la principal forma de generar electricidad. No genera gases de efecto invernadero, no contamina el aire. Entonces, ¿cuáles son sus riesgos? Sus riesgos es que una vez utilizado el combustible nuclear, es imposible desechar los residuos que se forman, que como habíamos dicho anteriormente, generan radiación gamma. Entonces, a los residuos de combustibles nucleares literalmente se les encierra en una piscina y se les aísla del resto del planeta Tierra. Son lugares muy peligrosos. Además, los procesos de fisión nuclear, debido a errores técnicos o humanos, pueden salirse de control.
De hecho, en la historia han ocurrido dos grandes desastres nucleares. Si quieren abundar más al respecto, investiguen acerca de Chernobyl 1986 o de Fukushima, Japón 2011. Entonces, son bastante riesgosas, muchachos, sobre todo en el manejo de residuos, y que puede haber accidentes en donde, como decíamos, tras el proceso de fisión del uranio, se libera gran cantidad de radiación gamma. Entonces, por eso son bastante peligrosos este tipo de eventos. La radiación persiste en el ambiente durante muchos años y como ya habíamos dicho, esta radiación es bastante dañina para las células que forman nuestro cuerpo. Entonces, por eso son tan temibles las centrales nucleares. Además de estas, existen otro tipo de plantas eléctricas que solo funcionan durante cierto periodo de tiempo. Estas plantas, además de que presentan una serie de dificultades económicas y técnicas, tienen el beneficio de que aprovechan al máximo los recursos naturales renovables, ¿vale? Entonces, beneficios y riesgos de las siguientes centrales que vamos a presentar de manera bien general. Emplean adecuadamente los recursos naturales, sin embargo, tienen alto coste de construcción y bajos rendimientos. No son un negocio y por eso ninguna empresa pretende invertir de manera seria y de lleno en ellas. La central mareomotriz, esta aprovecha las mareas, es decir, el cambio de nivel de las corrientes marinas. Cuando hay marea alta y cuando hay marea baja, el movimiento del agua activa la turbina, el generador, y de ahí continúa el proceso general de generación de energía eléctrica. La central geotérmica, esta funciona con el vapor a 200 grados Celsius aproximadamente, que se extrae directo del interior de la Tierra a profundidades enormes, desde, que van desde 300 hasta los 1500 kilómetros de profundidad. Imagínense excavar esa cantidad enorme de tierra. Aunque es prácticamente inagotable, es complicadísimo acceder a ella. Como observamos en la imagen, el vapor de agua obtenido a esa temperatura enciende la turbina y activa el generador, continuando con el proceso general de generación de electricidad que ya abarcamos en esta clase. La central eólica, esta utiliza corrientes de aire para mover las turbinas y generar energía eléctrica, como ya habíamos mencionado. ¿Cuál es el detalle? Requieren velocidades de al menos 6 metros sobre segundo, 21.6 kilómetros sobre hora, bastante difíciles de encontrar. Además, se desconoce cómo regular la cantidad de energía eléctrica que producen, pues es bastante inconstante. A veces hay mucho viento, a veces no hay tanto. ¿Cómo se regula para que llegue adecuadamente a los hogares? En México existen solo dos centrales eólicas, una fundada en 1982 en Baja California Sur que se llama Central Guerrero Negro y la central de la Venta en Oaxaca, establecida en 1994. Central solar o fotovoltaica. En esta se genera electricidad de manera diferente a todas las demás centrales. Existen materiales que se llaman comúnmente paneles solares o celdas fotovoltaicas, constituidos de elementos químicos como el silicio o el germanio, que tienen una capacidad impresionante de transformar la radiación solar en electricidad, aprovechando el efecto fotoeléctrico. Reciben fotones y emiten electrones. Como te imaginarás, no contaminan el ambiente, sin embargo, siguen siendo bastante costosas. Y ya para concluir, en la actualidad inclusive existen centrales eléctricas de biomasa. Como recordarás en tus clases de primero, la biomasa se refiere a todo tipo de residuos orgánicos, agrícolas, forestales, urbanos, ganaderos. Literalmente se pueden utilizar los residuos como combustible para generar electricidad. Entonces, hoy descubrimos cómo se genera la energía eléctrica a gran escala para que llegue a nuestros hogares.
Como te das cuenta, en muchos casos genera contaminación. Entonces, no desperdicies la electricidad y ten hábitos adecuados de consumo. Sé consciente con nuestro planeta y con las siguientes generaciones. Recuerda, la turbina se mueve, se activa el generador, la corriente eléctrica generada se aumenta en el transformador y de ahí pasa al cableado y a las torres eléctricas para que se distribuya a todos los hogares. Proceso general de generación de electricidad. Cuídense mucho, cualquier duda, ya saben dónde contactarme, nos vemos.